Buenas tardes, les saluda su evangelista Julio César Rosa Camilo. Bendiciones, evangelista y colaborador de la obra. Un colaborador es una pieza importante en la obra, uno que ayuda, uno que hace cosas para que la obra del Señor camine y mejore. Mientras estemos aquí en la tierra, ese es nuestro lema. Quiero este primer video que voy a grabar y voy a subir de este año nuevo. Ya estamos a 2 de enero. Una bendición para todos mis suscriptores. Les bendigo. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo a mis amigos, los que me apoyan, los que están suscritos a mi canal. Que este año sea un año de prosperidad, de bienestar espiritual primero y después un año también de bienestar espiritual y de finanza, pero sobre todo me gustaría que este sea el año del Señor Jesucristo. Como dice Filipenses, el que comenzó en vosotros, Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Me gustaría que este año sea el día de Cristo. Si el Señor Jesucristo no viene este año, en el 2024, lo espero en el 2025. Si no viene en el 2025 y estoy vivo, lo espero en el 2026. Si no viene en el 2026, lo espero en el 2027, 2028. Así, el lema de mi canal es Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo viene pronto. Ese es el lema, eso fue lo que predicaron los apóstoles. Pablo dijo que los muertos en Cristo resucitarán primero y dijo, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor en la nube, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo murió, vivió pensando y creí que se iba en el rato de la iglesia. Eso está en 1 Tesalónica, capítulo 4, del 13 al 18. Pero yo quisiera hablarle hoy de un versículo, son 4 versículos, de una frase que aparece en la Biblia en 4 libros diferentes. Y son 4 crisis diferentes. La primera frase está en Habacuc 2, versículo 4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Esa va a ser la frase motivadora, espiritual y en todos los sentidos que usted la quiera tomar para el año que viene. El justo por la fe vivirá. Entonces, esto aparece 4 veces en la Biblia. Tomen nota. Aparece en Habacuc, Gálatas 3:11, la vamos a leer, Romanos 1:17 y Hebreos 10:38, ¿verdad? Son 4 veces que aparece en la Biblia y en las 4 hay tiempo de crisis. Aquí hay un tiempo de crisis. En el tiempo de Habacuc voy a hacer como un resumen, no voy a dar el estudio tan profundo como lo di en una iglesia local que me invitaron, pero había un tiempo de crisis, había un cambio de imperio, los asirios habían barrido con Israel, quedaba la tribu de Judá y la tribu de Benjamín en Jerusalén. Habacuc está profetizando que van a venir el imperio de Babilonia y va a intervenir violentamente, y 18 o 20 años después, esto fue por lo menos 605 antes de Cristo, la profecía de Habacuc. Y entonces vienen los asirios y destruyen parte de la muralla de Jerusalén y también destruyen el templo, que fue en el 587. Por eso digo que esto fue como en el 605 antes de Cristo, un tiempo de crisis. También había crisis económica. En el capítulo 1 vemos crisis de violencia y de injusticia. Y en el capítulo 3 vemos problema de finanza. Aunque la higuera no florezca, ni la vid hayan fruto, aunque falte el producto, el olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria al Señor. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual me hace mis pies como de sierva,
y en mis alturas me hace andar. ¡Qué bendición! Entonces, en medio de crisis financiera, moral, de violencia, de injusticia, el justo por la fe vivirá. De ahí nos vamos a ir a Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gálatas 3:11. Gálatas 3, versículo 11. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente que el justo por la fe vivirá. Segunda vez que aparece la frase, le escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, donde teníamos también una crisis en Galacia, porque en la iglesia de Galacia había entrado el judaísmo y estaba enseñando que había que guardar los sábados, los días de fiesta judíos y guardar la Torá para poder ser salvo. Y sabemos que es evidente que por la fe, como dice Romano, la justificación es por la fe. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es suficiente. El sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a cualquiera, para el perdón de los pecados, para la vida eterna. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es evidente que el justo por la fe vivirá. No necesitamos guardar los días, los meses, la fiesta judía, introducirnos en el judaísmo para poder ser salvos, como lo están predicando algunos en las redes. No, Cristo es suficiente para salvar. Ahora, si usted quiere guardar un día, dice el apóstol Pablo, el que hace caso de día lo hace para el Señor, el que no, no lo hace para el Señor. Pero como enseñan algunos rabinos judíos y como enseñan algunos predicadores, que hay que guardar la ley, guardar el sábado para ser salvo, eso es incorrecto. Nosotros no tenemos que guardar ningún día. La fe en Cristo es suficiente. Nosotros somos salvos por gracia. Ahora, a mí me gusta guardar un día, no tiene que ser el sábado. Si yo me quedo aquí, en la casa, no salgo a predicar el evangelio porque llueve, hay nevada, ahora va a estar un día frío, voy a salir a predicar el evangelio un poquito más tarde. Pues yo me quedo estudiando y todo, y eso es como guardar un día para el Señor, eso es como tú reposar. Y el mismo sábado, si yo no tengo que actividades, aunque yo siempre salgo a predicar el evangelio el sábado, yo me gusta reposar leyendo la Biblia, oraciones, lectura de la palabra. Bueno, pues si a usted le gusta, guarde un día. Si usted se queda en su casa un día libre y quiere estudiar la Biblia, orar, eso sería como un día de reposo y puede ser cualquier día de la semana, no tiene que ser sábado. Pero el judaísmo, como dijo un gran predicador en el siglo XIX, la ley condena al mejor, la gracia salva al peor. La gracia salvó a Pablo, que era el peor, la ley lo iba a condenar porque estaba persiguiendo la iglesia en su ley, en su celo por los mandamientos de la ley. Además, la ley eran 613 mandatos y el apóstol Pedro reza y dice, la ley es un yugo que nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos igual que ellos. Cuando dice igual que ellos se refiere a nosotros los gentiles. Tanto judíos como gentiles solamente pueden ser salvos por la gracia de Jesucristo. En medio de una crisis doctrinal, el justo por la fe vivirá. Ahora nos vamos a Romanos. Nos vamos a Romanos, que era diferente crisis. Es parecida a la crisis que estamos viviendo hoy. Padre, Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Vuelve Pablo a mencionar la misma palabra, el justo por la fe vivirá. Entonces aquí tenemos una crisis diferente. Si leemos el capítulo 1, había una crisis de inmoralidad, que la Biblia condena eso, lo censura, una crisis de inmoralidad
había también una pequeña crisis doctrinal, porque los romanos, como eran salvos y los judíos habían rechazado a Cristo, los romanos pensaban que eran mejores que los judíos. Dice Pablo que no, que nosotros fuimos añadidos, nosotros éramos el olivo silvestre, pero pertenecemos a la iglesia. También en el capítulo 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí vuelve Pablo a señalar lo mismo, tanto los judíos como los gentiles, los griegos, los romanos, todos, nada más podemos ser salvos en Cristo. Entonces que había una crisis de inmoralidad, sabemos que el gobierno romano, el imperio romano derramó mucha sangre, finalmente Pablo fue muerto por el imperio romano. Entonces en medio de esa crisis a los hermanos de Roma, que tenían algunos puntos doctrinales equivocados también, y una cercado de la inmoralidad que había en Roma, al igual que los griegos, y al igual de la crisis que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, donde hay una crisis de gran inmoralidad, con eso de el adulterio, las fornicaciones, la pornografía ha hecho mucho daño en Estados Unidos. Estamos rodeados. Entonces, en medio de toda esta crisis, el apóstol Pablo vuelve y le dice a los romanos, en un texto diferente, el justo por la fe vivirá. Entonces, dice aquí, el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego. El evangelio es poder. Y es por fe que se recibe el evangelio. Es poder para transformar, para cambiar, para limpiar, para restaurar. El evangelio es el poder de Dios para salvación eterna del alma. Le he estado mandando a mis suscriptores y a mi persona más íntima que el Señor lo prospere en este año, sobre todo que lo cuide y lo guarde, y que espiritualmente lo libre de todo mal, pero sobre todo espiritual. Después que tenemos vida eterna, yo predico vida eterna en Jesucristo. Después que la persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, bueno, viene la oración por la finanza, viene la oración por la salud, si tiene un problema de salud. Claro, se puede orar por la finanza y por la salud, sin que las personas se conviertan al Señor. Yo oro por la prosperidad de algunos amigos que tengo, que no son creyentes, pero yo siempre le hago énfasis en la espiritualidad, porque de qué no vale, vamos a un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, de qué no vale a nosotros llegar al infierno con $1.000 millones. Díganme ustedes, yo prefiero llegar al cielo sin un centavo y no llegar al infierno con $1.000 millones. Entonces, lo primero es la salvación, luego está la prosperidad material, la prosperidad física, salud, una buena salud, eso es importante, pero recuerden que aquí no vamos a estar eternamente, aquí estamos temporal, porque estamos bajo espacio de tiempo, bajo límite de tiempo, y estamos con tiempo y vida limitada. Recuérdense que hay un versículo en Hechos 17, donde dice que Dios ha forjado los límites y los tiempos de su habitación para que busquen a Dios. Vamos a ese versículo, ya que me metí ahí, para leerlo más claro en los Hechos, creo que Hechos 17, los Hechos 17, ajá, Hechos 17, ajá. Versículo 26, Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y el versículo 27 dice, para que busquen a Dios. El tiempo que usted tiene aquí, el tiempo que Dios le ha dado, que está limitado, es para que busque a Dios. Entonces dice la palabra ahí, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarla, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros.
porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas. También han dicho linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no deben pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra. Ahora, hay un versículo donde dice, el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque no saben el tiempo de ellos. Dios le ha dado su tiempo a usted aquí en la tierra. Algunos viven muy poco tiempo. Cuando vemos la noticia todos los días, mueren niños acabados de nacer, mueren ancianos, jóvenes, etcétera, etcétera. Dios manda que se arrepientan porque tenemos un tiempo limitado en la tierra y ese tiempo es para buscar a Dios, para que busquen a Dios, para que se arrepientan. Bueno, entonces tenemos en Roma, ¿verdad? Crisis, y ahora vamos al libro de Hebreo, tenemos crisis en el libro de Abacú, tenemos crisis en el libro de Gálatas, crisis doctrinal, y tenemos crisis en Roma, de inmoralidad, de violencia, y también se puede abarcar todo eso, lo que tiene que ver con el materialismo del hombre. El hombre no me vive pensando en lo material. En Hebreo 10 aparece la frase por cuarta vez. Dice la palabra del Señor, porque aún poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Ahí aparece la frase por cuarta vez, en un contexto diferente, a Abacú, a Gálatas, a Romano, y ahora en el libro de Hebreo un contexto diferente. Aquí había una persecución de Nerón contra los cristianos, algunos estaban presos, otros habían sido despojados de sus bienes, otros habían sido asesinados, y bueno, fue un desastre lo que Nerón hizo contra el cristianismo, porque Nerón murió en el 68 y esta carta se escribió antes del 68, igual que Primera de Pedro, que fueron tiempos difíciles y parecen a los tiempos que estamos viviendo ahora. Si hacemos un resumen, cuatro épocas de crisis, ahora estamos en una quinta época diferente y esto es para nosotros. El justo por la fe vivirá. Tenemos una gran crisis mundial, moral, violenta, económica. Ahora mismo guerra en Israel, guerra en Ucrania, Yemen creo que está en guerra también. Bueno, hay como 33 guerras en la tierra. Hay crisis en los matrimonios, hay crisis en los hogares, tenemos crisis con nuestros hijos que no quieren ir a la iglesia. Hay una crisis total. Yo que predico el evangelio todos los días en la calle la veo. Todos los días veo eso, pidiendo oración. Hay una hermana en la iglesia que tiene su hijo preso y él sufre de una enfermedad. Y también el niño pequeño está enfermo también. Que estábamos orando anoche en Heavenly Vision por el niño. Ella tiene una crisis, una hermana, no voy a mencionar su nombre por ética, pero hay que orar mucho por ella y estamos orando por ella. Entonces tenemos crisis matrimonio, crisis material, crisis de finanzas, estamos viviendo un tiempo totalmente de crisis y también está la persecución contra la iglesia que yo creo que en este año, si el Señor no viene, el año que viene se va a implementar. Esta palabra fe aparece 600 veces en el Nuevo Testamento y hablando de la venida del Señor, porque a un poquito y el que ha de venir vendrá, no podemos dejar de hablar de la venida del Señor. Veo que muchas iglesias tienen una agenda y no están contando con la venida del Señor. Para mí lo prioritario es la venida del Señor. Este 2024 ojalá sea el año que el Señor venga y la iglesia sea levantada, la iglesia sea raptada. Algunos dicen que la palabra rapto no aparece, pero la palabra rapto aparece 13 veces en la Biblia y en el griego es la palabra al paso y en inglés se pronuncia al paso. En inglés no hay que ponerle la H, en el griego al paso y en inglés al paso, que es rato de la iglesia, que tiene que ver
con quitar la iglesia, llevársela. Algunos dicen que hasta violencia, como si fuera un robo. Y vemos el caso de No, quitado al paso. El caso de Felipe, de Felipe no, de Elías, quitado, llevado. Y vemos el caso de Felipe, cuando estaba predicando el evangelio en el desierto, y cuando terminó, el Espíritu lo arrebató a Felipe y lo tiró a Soto, como a 156 kilómetros de distancia, en fracciones de segundo. Eso no me lo puede hacer Dios de nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Entonces aparece la palabra rapto, aparece en 1 Tesalónica, aparece también en 4 y aparece en 1 Corintios 15. Y hay otras citas que aparece cuando habla de rapto de la iglesia. Aquí mismo en Hebreo aparece que nosotros esperamos a Cristo. Vamos a leer ese versículo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que le esperan al paso. No vamos un día de esto el mundo va a amanecer sin millones de cristianos. Así que estamos en un tiempo de crisis. Abacú, tiempo de crisis. Gálatas, tiempo de crisis. Romano, tiempo de crisis. Hebreo, tiempo de crisis. Las 4 frases que se mencionan, solamente en esos 4 libros se menciona esta frase: el justo por la fe vivirá. Estamos en un tiempo que tenemos que depender del Señor. Tenemos que buscar más del Señor en este 2024. Así que bendición y felicidades a todos mis suscriptores, siempre exhortándole que el Cristo viene pronto y que el rapto de la iglesia está a la puerta y que quizás si el Señor no viene, vendrán tiempos de mucha aflicción. Quizás la cosa en vez de mejorar va a empeorar. Esperamos que no, pero la profecía eso es lo que enseña. Así que podemos estar felices, no importa la circunstancia, buscando de Cristo. Recuerden, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Bendiciones, amado.